Hola, buenos días, bienvenidos sean todos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 8 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 7 al 12 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Culto secreto a los animales. Culto secreto a los animales. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Así que vamos a leer la porción de esta mañana. La palabra dice en la versión Reina Valera 60. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Bien, y ahora la misma porción en la versión Nueva Traducción Viviente, versículos 7 al 12. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo: ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen allí. Entonces entré y vi las paredes grabadas con toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendía culto el pueblo de Israel. Allí había de pie 70 líderes de Israel, y en el centro estaba Hazanías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para tomar incienso, y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen: el Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Ahora Ezequiel nos relata lo que ha sucedido en esta visión. Hay una figura del agujero en la pared que sugiere un medio para descubrir lo que estaba sucediendo en secreto detrás de la pared. Los ídolos de los animales pintados en la pared por todo alrededor, en la parte interior del cuerpo, eran adorados en tinieblas. Los hombres entregados a esa adoración idolátrica debieran haber sabido y procedido de una mejor manera. Eran 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, reconocidos por su sabiduría. Hazanías, hijo de Safán, es un desconocido. Aquellos hombres estaban equivocados cuando decían: no nos ve Jehová. Lo mismo que hoy. Entonces el Señor veía lo que se hacía aún en oscuridad. Las paredes gruesas y la espesa oscuridad no impiden en lo más mínimo la visión que tiene aquel que todo lo ve. Vemos aquí que cuando Ezequiel va más adentro del templo, el Espíritu le mostró algunas de las peores abominaciones. El hallazgo de una puerta escondida al perforar la pared indica que las actividades religiosas idólatras se llevaban a cabo en lugares ocultos y secretos. Lo más probable es que los ancianos aquí representados no querían que nadie supiera lo que ellos hacían. Tal vez hayan pensado que podían ocultarse de Dios. La adoración de cosas que se arrastran y de animales impuros era una versión de la antigua religión egipcia.
En Egipto la gente adoraba a los gatos, los cocodrilos, los halcones y escarabajos. El hecho de que los ancianos de Israel participaran de esa impiedad demostraba que esas prácticas estaban bien extendidas, incluso entre los líderes religiosos de la nación. Ciertamente no sabemos quién era Jaazanías, pero aparentemente encabezaba la falsa adoración. Resulta irónico que su nombre signifique el Señor escucha. La pregunta que Dios le hace a Ezequiel en el versículo 12 implica que el Señor en realidad escuchó, a pesar de que esas prácticas se llevaban a cabo en secreto. Cuando les advirtió acerca de su idolatría, los ancianos negaron que el Señor supiera lo que ellos hacían. Con el fin de probarlo, citaron las dificultades que enfrentaban con las naciones de los alrededores. La actitud que asumieron fue: obviamente el Señor nos ha desechado, por lo tanto no le importa si adoramos a otros dioses. Habían cambiado tanto las cosas que no se podían dar cuenta de que los problemas que tenían se debían a que ellos habían abandonado al Señor. Los seres humanos tienen el deseo innato de relacionarse con el Ser Supremo. Dios ha plantado ese deseo en ellos. Cuando la verdad acerca de Dios se reprime o se abandona, el vacío que se crea en nuestras almas exige que se llene. Satanás se encargó de que la gente de Judá tuviera muchas opciones de qué escoger para llenar el vacío espiritual que había en sus almas, después de que abandonan el pacto de amor que el Señor había hecho con ellos. Nosotros también, hoy en día, tenemos múltiples opciones a nuestra disposición. La cantidad de ídolos que buscan ocupar el primer lugar en nuestro corazón es casi ilimitada. El dinero, el placer, la autocomplacencia y miles de otros dioses piden a gritos nuestra devoción. Sin embargo, el Señor continúa pidiendo el primer lugar en nuestro corazón y lo pide sin dar disculpas. Ezequiel, a través de la visión que está teniendo, es dirigido a través del atrio y se le ordena que cabe un agujero en la pared. Descubre esta puerta que lo lleve a las cámaras de los sacerdotes, mismos que se encontraban celebrando un culto a ciertos reptiles y bestias dibujados en la pared. Los mismos sacerdotes los adoraban. Es una triste situación, es una triste verdad, una sorpresa desagradable que vio de haberse llevado el profeta. Los sacerdotes estaban usando el incienso consagrado para el lugar santísimo, que estaba destinado a proteger al sacerdote en la presencia de la gloria de Dios, para dar culto a los dioses paganos dentro del templo. Esos sacerdotes creían que Dios no los estaba viendo y que no les hacía caso. Muchas personas piensan así ahora también. Creen que el Señor no le importa lo que pasa en la tierra. Así que creen que pueden hacer lo que quieran y no les pasará nada. Ezequiel se fija en Jaazanías, hijo de Safán, que participa en la adoración pagana. Esto le llamó la atención por su familia. Su padre había sido el que encontró el rollo de la ley en los días de Josías, el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y sus hermanos también habían manifestado fidelidad a Jehová. Sin embargo, ahora él participaba en una adoración pagana. El hecho de haber nacido en una familia fiel no garantiza la fidelidad de cada individuo. Jaazanías rechazó su herencia y siguió a otros dioses, a pesar de su trasfondo familiar. Pero todavía había más por ver. Se repite de nuevo: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. El proceso iría de mal en peor, así como Dios lo había pronosticado. Las supersticiones a las cuales los judíos eran devotos procedían del antiguo Egipto. Estaban 70 ancianos de Israel adorando formas de animales grabadas en las paredes. Estos ancianos, cada uno con un incensario en mano, adorando imágenes abominables pintadas en los muros. Es esta la visión que antecede, o que hace antesala al tercer panorama.
Al entrar por la puerta del norte, Ezequiel verá ahora mujeres que estaban endechando a Tamuz, una deidad babilónica cuya muerte supuestamente causaba que se secara la vegetación. En este momento, esta visión que tiene Ezequiel lo conduce a la entrada del atrio, probablemente al atrio exterior, y le muestra un agujero en la pared. Y siguiendo las instrucciones que Dios le da, Ezequiel cava esta pared y encuentra una puerta secreta. Jehová le manda que entre para ver las abominaciones que hay dentro. Ezequiel entra y ve estas imágenes de serpientes y otros animales e ídolos pintados en la pared, en los mismos muros del templo. Allí se encontraban estos ancianos que habían desechado a Dios. El número de 70 recuerda el grupo de 70 ancianos que Moisés había elegido para que le ayudaran a juzgar al pueblo en el desierto. Este grupo, por cierto, no es el Sanedrín, institución que no tuvo su origen sino hasta en el periodo del cautiverio en Babilonia. Entre los ancianos se encontraba Hazanías, hijo de Safán, un oficial de la corte de Josías que había ayudado al rey en su programa de reforma. Era nieto de Gedalías, el amigo de Jeremías, que fue nombrado por Nabucodonosor como virrey o gobernador de Jerusalén cuando él se retiró a Caldea después de la destrucción de Jerusalén. Aquí, hijo de Safán, podría significar nieto, y en este caso Hazanías sería el mismo que se menciona en el capítulo 11, versículo 1, llamado hijo de Azur. El nombre de Hazanías no era tan común. El contraste entre el buen carácter de Safán y Gedalías y el mal carácter de Hazanías, es notable. Cada uno de los ancianos llevaba este incensario y un sahumario. El sahumario subía como nube espesa de humo. La descripción que aquí se hace del culto que están celebrando los ancianos hace creer que tenía cierta relación litúrgica con los ritos egipcios, el culto a los animales. Esto sería fácil en vista de la alianza que existía en este periodo entre el rey judío Sedequías y el faraón de Egipto. Como resultado de esta alianza militar, trabada en contra de la voluntad de Dios, como esta había sido anunciada por el profeta Jeremías, venía de aquí la influencia egipcia sobre el culto a Jehová. Lo secreto de estos ritos podría ser por temor a Nabucodonosor, quien no habría aprobado ni la alianza militar con Egipto ni los ritos procedentes de allí. O podría ser por el amor que la mente oriental siempre ha manifestado para los cultos secretos y místicos. La apostasía de estos dirigentes del pueblo no deja mucha esperanza para su vida religiosa. Su ignorancia y su superstición, así como su falta de comprensión de Jehová y de su persona y su omnipresencia, se destacan en lo que ellos decían: no nos ve Jehová, ha dejado la tierra. Estas abominaciones cometidas en Jerusalén, dentro del propio santuario, dentro del recinto, es provocado por Dios. Dios conduce a Ezequiel, le lleva dentro, primero del atrio exterior a las cámaras interiores, hace este agujero, espía, ve la puerta. Esta puerta daba un aposento oculto y allí Ezequiel ve las malvadas abominaciones que hacen, descubre lo que hacen. Era una especie de panteón lo que observa. Esto es, según la etimología del vocablo, una colección de todos los ídolos. Aunque el segundo mandamiento del decálogo prohíbe literalmente imágenes de talla, sin embargo, las pintadas en estos muros son tan malas y tan peligrosas como las talladas o las esculpidas. Ezequiel ve este aposento lleno de adoradores idólatras, ve a los ancianos, ve los incensarios, ve el sahumerio. Todos querían hacer de sacerdotes y se atrevían a decir con todo cinismo: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Se ocultan del público para sus prácticas abominables.
No tienen escrúpulos en violar la ley de Dios al creer que Él no está interesado en los asuntos de los hombres. Además, las calamidades que le habían sobrevenido al país demostraban que Jehová había abandonado su pueblo y su tierra. No era así. Cuán equivocados estaban estos hombres, porque no tardaría mucho tiempo en venir el juicio sobre ellos. Hay además de todo esto un detalle más que mencionar, y es que esta era una habitación de los sacerdotes. Sin embargo, era usada por los ancianos que no eran sacerdotes, y esto representa una intromisión en el área sacerdotal. En resumen, aquí tenemos a los líderes naturales del pueblo y a uno de los miembros de una de las familias más importantes y significativas entregados a una adoración pagana. ¿Qué se podía esperar de los que ellos guiaban? Había una total descoordinación de este evento. No solamente estaban haciendo adoración pagana, no solamente estaban usurpando cargos que no le pertenecían, sino además estaban haciendo las cosas mal. La actividad en la cual los vemos involucrados es la adoración de reptiles y cuadrúpedos. Es probable, sin lugar a dudas, que se trate de ídolos egipcios, pues la frase recuerda las ilustraciones que se encuentran en el libro de los muertos. No solo se trataban de una contraversión al decálogo, sino también, y de acuerdo con los versículos anteriores, estaban siendo infieles a los dioses de los babilónicos que se habían comprometido ellos a adorar. A lo largo de su historia, Israel tuvo cierta debilidad con Egipto. Varias veces fueron reprendidos por mirar hacia allí en lugar de buscar respuesta hacia Dios. Es importante notar que ellos estaban convirtiéndose en esclavos de lo que habían sido liberados por Dios. El término imágenes en el versículo 12 se usa también en Levítico 26 y Números 33 en la prohibición que Dios hace de la idolatría. En cuanto a la naturaleza de la adoración que ellos daban a las imágenes, debemos notar que el versículo 11 menciona dos cosas. En primer lugar, que estaban de pie. Esta frase expresa la postura de un siervo delante de su Señor, lo que significa que se habían sometido a la imagen. Pero también dice el versículo que tenían en su mano un incensario. Es interesante notar la relación de este pasaje con el Salmo 141, en el cual se relaciona el incienso con la oración. Si es así, la interpretación, ellos estaban pidiendo u orando a estas imágenes a las que se habían sometido. En este versículo 12 menciona las excusas que ellos habían dado a lo que hacían. Estas expresiones indican la ruptura de la comunicación o relación con la divinidad. En este sentido, el libro de Ezequiel usa la expresión esconder el rostro para referirse a la separación que había entre Dios y el pueblo. En estos pasajes es Dios quien la usa. En el Antiguo Testamento se hace referencia a la mirada de Dios como símbolo de la seguridad de su ayuda. Por el otro lado, estar al margen de su mirada debe ser causa de angustia. Este tipo de excusa que ellos presentan, Dios no nos ve, se menciona en el libro de Salmos, como lo que decían los impíos, como las expresiones que ellos usaban. Lo hacemos porque no hay Dios, lo hacemos porque Dios no existe. La segunda excusa, ha abandonado la tierra. Tiene una implicación teológica bastante seria. La tierra ocupa un lugar muy importante en la teología del pacto. Esa fue prometida a los patriarcas y dada al pueblo por Dios mismo. La presencia del pueblo en la tierra era una de las pruebas del accionar de Dios. Jeremías luchó contra el sentimiento que tenían de la presencia de Dios, la cual era una garantía de seguridad nacional. Con todo esto, la situación que se está viviendo y toda
la actitud que tienen estos adoradores paganos dentro del templo, Ezequiel reconoce a estos adoradores. Estaban ofreciendo incienso, estaban en el lugar del templo, en este lugar apartado, santo. El incienso se usaba muchas veces para proteger a los adoradores de la presencia de Dios. En otras ocasiones, como aquí, representaban las oraciones que se elevaban. Sin importar cuál haya sido el propósito del incienso que usan estos hombres ahora en la adoración a estos reptiles, a estos cuadrúpedos pintados en las paredes, aquellos líderes habían abandonado al Dios verdadero y adoraban ahora a ídolos. Es evidente que cada anciano pudo haber tenido su ídolo preferido. Dios, que conoce los corazones, explicó a Ezequiel que los ancianos trataban de justificar su pecado. No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Ellos creían que lo que hacían en tinieblas, en esas cámaras, estaba fuera del conocimiento de Jehová. Pensaban que él era como otros, un Dios menor que los había abandonado. Así que cortejaban a otros ídolos buscando que los protegieran. Esa actitud de los ancianos fue pronto transmitida al resto del pueblo. Esta condición de secreto, esta condición de pintar imágenes de criaturas en las paredes y la actitud de adoración de estos ancianos nos presentan la corrupción. Nos presenta que estos asuntos mundanos habían tomado el lugar de Dios. Estos hombres habían caído en idolatría. Tenían ahora sus mentes entenebrecidas y sus corazones cauterizados. Se habían cansado del servicio a Dios. Reclamaban recompensas por sus esfuerzos y querían ser retribuidos por los gastos originados en la adoración a Dios. Estos se escondían detrás de un muro de una profesión de fe externa, en algo vacío, algo que traicionaba lo que habían ellos decidido honrar, algo que lastimaba su imagen y su honra. Hoy hay una gran cantidad de iniquidad secreta en el mundo. Muchos creen estar fuera de la vista de Dios. Pero sin duda, aquellos que piensan así, aquellos que escogen ese camino, están maduros para ser destruidos. Están a un momento de descubrir el juicio de Dios, aquel que culpan por sus pecados. Esta acción de estos hombres, este actuar, era abominable, detestable, pero lo más grave es que ellos, siendo dirigentes, jerarcas, líderes, se habían extraviado y extraviarían también al pueblo. Se habían convertido a la religión de sus vecinos, a las naciones paganas que estaban a su alrededor. Ese no era el llamado de Dios, ese no era el propósito de Dios. Dios les había llamado a hacer luz a las naciones y ellos se estaban convirtiendo en oscuridad. Ellos estaban caminando un camino de muerte y los que les seguían, los que estaban detrás de ellos, iban tras ese camino. Estaban adorando imágenes de criaturas impuras, de inmundicia, que representaban a otros dioses.
Así Dios castigó esta práctica de idolatría politeísta. Dios les había llamado a ser monoteístas, a adorar solamente a Él. Pero estos ancianos, estos 70 ancianos, representaban a los líderes de la nación. Significaba que toda la nación, todos estaban involucrados ahora en este culto pagano. Este incensario lleno de incienso era ahora ofrecido como humo extraño delante de Dios. El incienso no era necesariamente malo, pero aquí era dedicado para adorar a estos ídolos. El énfasis recae sobre lo que estos hombres habían creído y la conducta resultante en tinieblas. Lo hacían escondidos, lo hacían en secreto. Irónicamente y de forma inconsciente pensaban en Dios en términos limitados y humanos. Ese es un grave error. Considerar a Dios como un Dios pequeño. Igual que sus vecinos veían a sus dioses, ellos también veían a su Dios limitado. Pensaban que Dios no era omnisciente ni omnipresente. Omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, en todos lados se encuentra. Alcanza su extensión a cubrir todos los lugares. Así que todo esto nos habla de este terrible pecado, de esta terrible condición. Estas imágenes se han descubierto por la arqueología, ruinas de templos en Siria, Asia Menor y Mesopotamia, con pinturas e imágenes que se refieren al culto y a la mitología de esos países. En algunos se ve claramente la influencia de Egipto. En ese país se llegaron a pintar las figuras del libro de los muertos sobre las paredes de las tumbas. De esta manera, creían asegurar el viaje del difunto a una vida gloriosa en el más allá. No sabemos el grado de influencia, no sabemos en qué condiciones estaban realizando este culto a estos seres inmundos, pero lo cierto es que su corazón y su mente se encontraban alejados de Dios. Que no nos suceda a nosotros, que no cambiemos a nadie o a nada por Dios. Busquemos todos los días su rostro, busquemos todos los días ser alimentados por su palabra, que Él nos ha dado garantía de que está siempre al pendiente de nosotros y que en todo tiempo está disponible y con su oído presto a escucharnos. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, ahora en este día, Señor, que nos permites estar delante de tu presencia y clamar a ti y dar gracias, Señor, por tus bendiciones. Padre bendito, ahora te rogamos que en este día, Señor, nos permitas, Señor, romper cualquier cadena, romper cualquier atadura, cualquier situación, Señor, que nos esté retrasando nuestro crecimiento, cualquier cosa, Señor, que nos haga retroceder en el camino que ya hemos andado por fe delante de ti. Padre bendito, cuida nuestros pasos, cuida nuestra mente y nuestro corazón de ser contaminados. Te pedimos, Señor, por aquellos seres queridos que tenemos, para que ellos también reconozcan en ti el único y suficiente Señor y Salvador. Gracias, Padre, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has traído a tu luz admirable y hoy nos permites reconocerte como Padre. Gracias, Señor, por el sacrificio hecho de nuestro Señor en la cruz del Calvario, por el cual hoy podemos clamar y alabar y darte la gloria solamente a ti, Señor, reconociendo que la salvación procede de tu mano, que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hoy somos salvos y libres. Gracias, Padre, por todo ello. Gracias, amoroso Señor, porque en todas las cosas siempre tus caminos son los más excelentes. De todo te damos las gracias,
Todo lo rogamos, clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.